Hola guerreros, ¿cómo están? Ahí va, ahí la llevamos. Oigan, en esta ocasión tengo esta playera. Es una playera gigante. Creo que está ya XXL. Esta playera la compramos en el tianguis, en el mercado ambulante, con un valor de 10 pesos. Es de esta tierra, de esta ropa de paca o de montón ahí. Escarbamos y nos sacamos esta playerita para hacer un jumper. El jumper ya hicimos una reparación de un jumper que tenía un Box Bunny aquí. Está en el video de Hospital de la Compostura número 2, me parece. Bueno, con esta playera vamos a descoserla toda, marcar y la vamos a reconstruir en un jumper. Aparte le vamos a dar nuestro toque personal y van a ver que queda una prenda de primera. ¿Sale? Acompáñenme al paso a paso. Vamos para allá. Síganse suscribiendo. Playera la vamos a descoser toda. Costados, manga, cuello. Y la vamos a separar. Vamos a eso. Aquí ya está descosida nuestra playera. Una manga, la otra manga, un delantero y una espalda. De aquí vamos a sacar nuestro delantero de jumper, nuestros tirantes, bolsas. Abajo va a ser el bies. Lo que era dobladillo lo vamos a ocupar como bies. Vamos a colocar los moldes. Tenemos nuestro lienzo. Con la parte de la espalda de la playera vamos a sacar nuestro molde delantero, que es el lado más largo, el frente de nuestro jumper. Y la espalda es la parte más larga de la playera. Y con la parte delantera de la playera vamos a sacar nuestra espalda del jumper. Ahí. Ya habíamos sacado medidas para que nos diera justo ahí. Con las partes que nos sobran en los costados vamos a ocuparla para sacar nuestros tirantes. Y ahora también nos sobran las mangas. Con una de las mangas la vamos a partir a la mitad, le hacemos dobladillo y vamos a poner unas bolsas abajo, una de un lado y una del otro lado, y usaremos la otra manga, le cortaremos una parte para quitar ese bordado, le hacemos dobladillo y vamos a hacer una bolsa que va a ir al frente de nuestra playera. Será todo lo que vamos a ocupar para este jumper. Aquí ya está cortado. Esta es la manga que cortamos en dos partes y simula estas bolsitas. Esta es la otra manga que va a simular una bolsa frontal. Esta es la parte de abajo que el dobladillo. Ahora va a ser nuestro bies para las sisas, tirantes, delantero y nuestra espalda. Aquí está. Pues ya solo queda empezar a coser. Vamos para allá. Aquí vamos a empezar con el dobladillo de nuestras tres bolsas, que son las dos de abajo y la central que va en la parte superior del delantero. Pues ya tuvimos tiempo de grabar, no teníamos tiempo, mucho trabajo, pero nos dimos un espacio y continuamos. ¿Qué pensaron? Ya se aburrió, ya no va a subir videos. No. Estamos con todo. Mientras tengamos tiempo vamos a ir subiendo. Dobladillo a media. Muy bien. Nuestra bolsita. Les muestro solo una porque pues la otra se pega exactamente igual. Y la central que va en la parte superior, bueno, solo es centrada. No tiene mucha complicación. Solo hacemos que cuadre nuestra bolsa. Sobra un poco en la parte de abajo.
pero cuadrándola queda muy bien. Así que procedemos a pegar las demás bolsas. En la recta cerramos y volteamos los tirantitos. Aquí ya le pegamos su bolsa delantera, espero que se vea un poco. Y aquí están sus bolsas. Ya. Así queda. Ahora toca ya cerrar costados y hacer dobladillos de abajo, de arriba y de la espalda. Ahí va, ahí la llevamos, ahí la llevamos. Después de haber pegado nuestras bolsas delanteras y la central en la parte superior del delantero, procedemos a cerrar los costados en la over con la super mega velocidad de este super guerrero. Y sale. Procedemos a hacer el dobladillo delantero y el dobladillo de la espalda que va en curva. No salió el dobladillo de abajo, no sé por qué, no se grabó. Pero bueno, también metimos el dobladillo de abajo en esa parte. El dobladillo en curva es complicado, hay que estirarle un poquito para que no se hagan tantas pinzas abajo. Muy bien, excelente. Recuerda suscribirte, por favor, para apoyar al canal y cada vez seamos más guerreros. Tenemos a nuestro costurero estrella, a este gran guerrero. Vamos a pegar el bies de la sisa con el aparatito que va en la collarete para cuando son telas que estiran un poco. Toda la sisa. Solo muestro un lado porque el otro lado se pega exactamente igual, así que solo con este lado está bien. Todo al filo. Muy bien. Qué bonito quedó. Qué bonito cose este muchacho. Ha terminado nuestro jumper. Lo que antes era una playera de a 10 pesos. La deshicimos, la deconstruimos. Y tenemos este bonito jumper, que ahora le vamos a dar nuestro toque personal con una técnica de teñido que la verdad me encanta. Es la primera vez que lo vamos a hacer, pero vamos a tener muy buenos resultados, eso esperamos. Vamos a ver cómo le vamos a hacer para teñirla. Acompáñenme. Llegó el momento de comprimir nuestra prenda. Vamos a utilizar la técnica como de acordeón. A ir jalando de a poquita tela, haciendo una especie de acordeón. Así, y la vamos a sujetar con ligas toda la prenda. ¿Vale? Ya con las ligas, nuestro jumper. Ahora viene lo bueno, que es la teñida. Tenemos nuestra prenda en un recipiente con las ligas y aquí tenemos estos sobrecitos, tienen pintura en polvo. Una papelería, en una papelería los consigo. 2 pesos me costaron cada una bolsita. Aquí tengo uno en color azul, esta que es un verde oscuro. Este tenía un poco de polvitos de colorante mariposa, azul marino y rojo. Con agua muy caliente le echamos los polvitos y ya se disuelve el color. Vamos a ir echando por pedacitos el color, ¿vale? Vamos a ver el paso a paso. Aquí le vamos a ir vaciando de a poquito por tramos los colores que escojamos para nuestra teñida de prenda. En este caso pues yo voy a ir ahí alternando los colores y pueden utilizar
no sé, atomizadores o así como yo, cucharas que después los van a regañar porque se van a quedar pintadas, ¿verdad? Pero bueno, todo sea por mostrar esta técnica y que nos quede bien. Ya después nos tocará comprar cucharas nuevas. Así nos vamos vaciando los colores que tengamos, cada quien. Recuerdan, esta es solo la idea y ustedes son los creativos. Muy bien. Un azul que, bueno, no pinto mucho, pero bueno. Y así nos vamos todo. Así queda nuestra pieza. Ya le pusimos color en todos lados y ya también la volteamos. De este lado también ya tiene color. Y le escurrimos un poquito lo que estaba aquí para que así se quedara en seco. Y vamos a esperar 12 horas. ¿Vale? En 12 horas ya le quitamos las ligas, la enjuagamos y queda. Ya pasaron 12 horas. Vamos a enjuagar y a presentar. A ver cómo nos quedó. Pues ya terminamos nuestra pieza. Ya la enjuagamos. Ya le quitamos todo el excedente de pintura. Y ya tenemos un resultado. ¿Quieren verlo? Chan, 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 chan. Miren nada más cómo nos quedó. Muy bien. Aquí está su bolsita. Y sus bolsitas de abajo. Muy bien nos quedó, ¿eh? Para ser la primera vez que ocupo esta técnica de teñido, les quedó muy bien. Algunos colores agarraron más que otros, pero en principio quedó muy bonita. Y siendo que era una playera, terminó siendo un jumper ya muy colorido. Espero que les haya gustado. Perdón por no haber subido video, mucho trabajo, pero ya estamos de vuelta y con todo. Miren, ya subió un poquito más. Apóyenme, por favor, suscríbanse para que podamos ser más grande esta comunidad de guerreros. ¿Qué tal? Si les gustó esto de estas transformaciones, apóyenme, coméntenme y pues vamos a hacer más. Vamos a hacer diferentes transformaciones. Espero que les interese y seguimos trabajando. ¿Sale? Les recomiendo ver los otros videos que tenemos para que así me apoyen en el canal. Muchas gracias. Hasta luego.